Vamos a complementar la información de la exposición de hemorragia del primer trimestre en el embarazo. Dentro de la clasificación de aborto lo encontramos por su etiología, que pueden ser abortos espontáneos o abortos inducidos. Dentro del inducido es el terapéutico o el ilegal, que lo manejan en algunas bibliografías. Por su edad gestacional puede ser ovular, embrionario o fetal. Por su cronología precoz, hasta las 12 semanas, tardío de 13 semanas a 22. Por su recurrencia puede ser aborto recurrente, 2 abortos consecutivos, el habitual o ocasional. Dentro de la etiología encontramos las causas ovulares, son las más frecuentes, del 50 al 80%, provocan abortos tempranos, no son reconocidos por la gestante, se deben a alteraciones cromosómicas y lo más frecuente de encontrar pues son trisomías 21, triploidías, poliploidías y mosaicismos. El aborto también puede ser provocado por una alteración en la formación de la placenta. Puede haber edema en las vellosidades coriales, hipoplasia de la vellosidad corial, anomalías del cordón, disfunción endocrina del trofoblasto por insuficiencia del cuerpo lúteo, placentación defectuosa, hematomas subcoriónicos y separaciones corioamnióticas. Las causas maternas pues son infecciones específicas, infecciones agudas, inmunológicas como incompatibilidad del grupo o del RH, alteraciones orgánicas graves como hepatopatías, nefropatías, cardiopatías, hipertensión, y otros trastornos carenciales como desnutrición, avitaminosis, trastornos endocrinos, diabetes mellitus, insuficiencia del cuerpo lúteo, alteraciones tiroideas y etc. Dentro de las causas maternas hay alteraciones como la edad avanzada. Esto se debe a que ya las células no tienen la misma calidad de división celular. Entonces, pues es por eso. También se puede deber a una malformación congénita en el útero, que sea unicornio o bicornio. Útero hipoplásico o displásico, secuelas quirúrgicas locales, sinequias endouterinas, consecutivas a legrados muy profundos, infecciones intrauterinas, tumores, miomas, pólipos, insuficiencia del orificio cervical interno, que se diría aquí la enfermedad dísmico-cervical de la incompetencia, deficiente preparación del endometrio y decidua. Hay otras causas extrínsecas, sobre todo como la intervención de los agentes anestésicos, los antineoplásicos, los agentes físicos como son las radiaciones, algunos teratogénicos que son las drogas, tóxicos, intervenciones quirúrgicas, traumatismos directos, o puede ser tabaco y alcohol. Dentro de las causas paternas, pues las alteraciones del semen, que puede haber una oligospermia, toxicomanías también, trastornos endocrinos como diabetes y trastornos carenciales. En la fisiopatología de un aborto, pues ocurre días o semanas antes de la muerte del embrión, hay una hemorragia de la decidua basal, por lo tanto presenta hemorragia vaginal y asimismo hay una infiltración leucocitaria, hay cambios necróticos, desprendimiento de la pared uterina, puede ser esta parcial o total, y como es un cuerpo extraño, estimula la contracción uterina y cambios en el cuello y hay expulsión, pero la expulsión puede ser total o parcial. En los tipos de aborto, ya vimos que la amenaza de aborto, pues no hay cambios en el cervix como tal. Entonces, pues aquí se ve que el producto de la gestación está intacto, que a lo mejor nada más puede ser un pequeño sangrado. Sobre todo les recuerdo que no hay expulsión del producto de la gestación ni modificaciones cervicales. En el aborto inminente o inevitable, aquí puede haber que el canal ya esté permeable y puede ser una expulsión en curso. El incompleto es
la expulsión del producto de la gestación parcialmente y puede haber cambios en el cuello uterino. Y en el completo pues ya se expulsó totalmente el producto de la gestación. Entonces, el otro tipo de aborto, el séptico, pues las bacterias que colonizan a los productos muertos pueden desencadenar parametritis, peritonitis, septicemia y endocarditis. El aborto recurrente son 2 o más embarazos fallidos confirmados por ecografía o análisis histopatológico. Se divide en aborto recurrente y primario, que significa que no ha llevado a algún embarazo a la culminación, y el aborto recurrente secundario, el cual hubo 1 o más productos vivos. La etiología es autoinmunidad, endocrinopatías, infecciones diversas y toxicomanías ambientales. El aborto electivo principalmente puede ser provocado o inducido y terapéutico. El terapéutico, principalmente el objetivo es proteger la vida de la madre por alguna comorbilidad. Por ejemplo, si tiene una cardiopatía, pues se hace un aborto para que no vaya a tener complicaciones de la madre. El tipo de aborto retenido diferido, el feto muere dentro del cuerpo de la madre, pero el organismo no lo expulsa. El inevitable, muchas veces hay hemorragia abundante o ruptura de membranas con pérdida de líquido amniótico y puede haber o no dilatación. Y dentro del embarazo molar, los factores de riesgo es extremos de edad de los padres por la fecundación anormal, antecedente de aborto previo, antecedente de enfermedad trofoblástica gestacional, uso de anticonceptivos, vitamina K y betacarotenos, tabaquismo y ciclos irregulares. Seguimiento post-evacuación se le tiene que hacer con los niveles de la fracción beta de gonadotropina coriónica. Es necesario revisar los títulos después de la evacuación uterina al menos cada 1 a 2 semanas hasta que se vuelvan indetectables. Después de llegar a las cifras indetectables de la fracción beta de la gonadotropina coriónica, casi siempre se recomienda hacer mediciones mensuales durante los 6 meses de vigilancia en todas las mujeres con embarazo molar. Además, se tiene que realizar el perfil hepático, la radiografía de tórax para saber si no llegan a tener metástasis. El acetato de medroxiprogesterona inyectable, que se utiliza como anticonceptivo, es muy útil cuando se anticipa un incumplimiento deficiente. Por el contrario, no deben colocarse dispositivos intrauterinos hasta que las concentraciones de la fracción beta de la gonadotropina coriónica sean indetectables por el riesgo de perforación uterina en presencia de una mola invasora. Y por último, lo que faltó del embarazo ectópico, entonces se da tratamiento con metrotexato. Este es un antagonista de ácido fólico que inhibe por competencia la unión del ácido dihidrofólico con la enzima dihidrofolato reductasa. Esto reduce las cantidades de purinas y timidato, lo cual detiene la síntesis de DNA, RNA y proteínas. Inhibe el tejido de crecimiento rápido y se utiliza también en quimioterapia y terminación temprana del embarazo. Valorar previamente a la paciente, pues se tiene que realizar con biometría hemática, mediciones de creatinina, fracción beta de gonadotropina coriónica, pruebas de función hepática y tipo sanguíneo y RH. Se les puede dar 2 esquemas, dosis única, y básicamente se tiene que hacer un seguimiento de la concentración de la fracción beta de gonadotropina coriónica al día 4 y 7. Si la concentración sérica de gonadotropina coriónica no desciende el 15% entre el día 4 y 7, y el descenso es menos del 15% durante la vigilancia semanal, pues se puede realizar una segunda dosis. Se puede administrar una segunda dosis. La vigilancia después del tratamiento pues es semanal hasta que la hormona sea indetectable. En dosis múltiples, pues pueden ser hasta 4 dosis hasta que la gonadotropina sérica pues desciende al 15%. Si la gonadotropina desciende al 15%, se administra otra dosis, se repite
la gonadotropina a las 48 horas después si se compara con el valor previo máximo 4 dosis. Contraindicaciones para el metotrexate: sensibilidad al mismo medicamento, rotura tubárica, lactancia, embarazo intrauterino, disfunción hepática renal o hematológica, úlcera péptica, enfermedad pulmonar activa o evidencia de inmunodeficiencia. En menos del 20% de las mujeres que reciben tratamiento se observa un decremento del menos del 15%. En estos casos se administra una segunda dosis de 50 miligramos por metro cuadrado y se repite el protocolo de vigilancia antes mencionados. La involución tarda alrededor de 36 días, pero en algunos tratamientos se necesitan 109 días. Una concentración inicial de menos de 200 miliunidades por litro, una concentración inicial de menos de 200 unidades por litro pronostica una involución espontánea satisfactoria en el 88 a 96% de los intentos, y mientras una concentración mayor de 2000 unidades por litro tiene una tasa de éxito de solo el 20 a 25%. El diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico contra un embarazo temprano, pues se debe de utilizar la fracción beta de la gonadotropina coriónica sérica para definir los datos ecográficos esperados. Se puede hacer una punción del saco de Douglas para saber si hay líquido hemático y así pues obviamente se sospecharía de un embarazo ectópico. Una concentración de 1500 a 2000 presenta este valor. Es 3 veces más probable establecer un diagnóstico preciso por medio de la ecografía cuando la concentración inicial de la hormona gonadotropina coriónica se encuentra por arriba de esta cifra. La ausencia de un embarazo uterino con una concentración de la fracción beta de gonadotropina coriónica más grande que el valor discriminatorio significa un embarazo anormal, ya sea ectópico, aborto incompleto o aborto consumado en resolución. En el embarazo uterino, la fracción beta de la gonadotropina coriónica sérica debe aumentar entre el 53 al 66% cada 48 horas. Y también cuando la concentración de sérica de progesterona menor de 5 nanogramos por mililitro, se identifica un embarazo inviable con una especificidad casi del 100% y sensibilidad del 60%. Por el contrario, una concentración mayor de 20 nanogramos por mililitro tuvo una sensibilidad del 95% con una especificidad de 40% para identificar un embarazo sano. Patrón endometrial trilaminar en el ultrasonido que presenta 2 capas endometriales edematosas adyacentes en fase proliferativa. La especificidad de este dato para el diagnóstico de embarazo ectópico es del 94%, pero su sensibilidad es de solo el 38%. Con el Doppler transvaginal en color es posible observar la circulación placentaria dentro de la periferia de la tumoración compleja en los anexos, lo cual se conoce como anillo de fuego, que muestro aquí en la imagen y es muy sugestivo de un embarazo ectópico. Bueno, sería todo en esta ocasión. Hasta luego.